Pero espera, espera, espera. ¿En serio estamos hablando de lo que creo que estamos hablando? Porque lo que acaba de pasar en Supervivientes All Stars no tiene nombre. Y no es solo que alguien se haya rapado por comida, porque eso ya lo hemos visto 1000 veces. Esto va mucho más allá. Mucho. Y cuando te enteres de los detalles, de lo que realmente estaba en juego, y sobre todo, de lo que pasó justo después. En fin, prepárate porque esto tiene más capas que una cebolla. Rubén Torres. Ese nombre ya lo conoces, ¿verdad? Claro que sí. Es el favorito absoluto de esta edición. El que todo el mundo quiere que gane. El que tiene a medio país pendiente de cada movimiento que hace en esa isla de Honduras. Pero lo que hizo en la gala del jueves. Madre mía, lo que hizo tiene a su novia al borde de un ataque de nervios y a las redes sociales completamente divididas. Porque una cosa es jugártela por la experiencia, y otra muy distinta es lo que él decidió hacer. Vamos a contextualizar un poco, porque esto no surge de la nada. Llevamos semanas viendo cómo los concursantes van cediendo poco a poco ante el hambre. Y es que claro, un mes comiendo solo arroz y pescado hace cosas raras en tu cabeza. Tus prioridades cambian. Lo que antes ni te plantearías, de repente se convierte en una opción viable. Y cuando la producción del programa sabe exactamente qué botones tocar, bueno, ahí es cuando pasan estas cosas. Los compañeros de Rubén ya habían empezado con los sacrificios capilares. Un poco de pelo por aquí, un corte radical por allá. Todo a cambio de comida, obviamente. Porque esa es la moneda de cambio en Supervivientes, tu imagen por calorías. Tu vanidad por unos minutos de placer gustativo. Y hasta ahí, todo normal dentro de lo que cabe en este tipo de programas. Pero entonces llegó Rubén. Y Rubén decidió que si iba a hacer algo, lo iba a hacer a lo grande. ¿La oferta? Migas. Golosinas. Torreznos. Para alguien que lleva semanas soñando con algo que no sea pescado blanco y arroz hervido, esto es como te ofrezcan un banquete de 5 estrellas Michelin. Y la producción lo sabía. Sabían exactamente lo que estaban haciendo cuando pusieron esa comida delante de él. Porque no es solo comida, es nostalgia, es confort, es todo lo que echas de menos cuando estás aislado en una isla sin nada. Pero claro, nada es gratis en Supervivientes. Y aquí viene lo interesante. Porque la propuesta no era simplemente cortarse el pelo. Eso sería demasiado fácil, demasiado predecible. No. Lo que le propusieron a Rubén fue algo que, cuando lo escuchó, tuvo que pararse a pensarlo 2 veces. 3 veces. Puede que hasta 4. Pelo al cero. Vale, eso aún es asumible. El pelo crece, todos lo sabemos. En unos meses estás como nuevo. La barba también al cero. Bueno, un poco más jodido porque Rubén es de los que lleva barba y forma parte de su identidad. Pero bueno, también crece la barba. Puedes recuperarte de eso. Pero entonces vino lo otro. Lo que nadie esperaba. Lo que hizo que todo el mundo en el plató se quedara en silencio. Las cejas. Sí, las cejas. Esas 2 franjas de pelo que tienes encima de los ojos y que probablemente nunca te has parado a valorar lo importantes que son hasta que imaginas tu cara sin ellas. Porque las cejas no son solo pelo decorativo, son expresión pura. Son lo que te hace parecer sorprendido, enfadado, escéptico, coqueto. Sin cejas, tu cara pierde toda la capacidad de comunicar emociones de forma natural. Te conviertes en una especie de lienzo en blanco facial. Y eso, amigos, eso da mucho yuyu. Rubén lo sabía. En el momento en que escuchó la propuesta completa, lo supo. Se le vio en la cara, nunca mejor dicho. Esa duda existencial de ¿realmente voy a hacer esto? Porque una cosa es arriesgar tu look temporalmente, y otra muy distinta es quedarte sin una parte fundamental de tu expresión facial. Él mismo lo dijo, espero seguir gustando a mi pareja. Y ahí está la clave. ¿Ves? No solo era una cuestión de estética. Era una cuestión de identidad. De cómo te ven los demás. De cómo te ve la persona que más te importa. Y mientras él estaba allí, sentado, viendo cómo sus compañeros preparaban las tijeras, las maquinillas, todo el arsenal necesario para transformarlo completamente, nosotros en casa solo podíamos pensar. No lo va a hacer. No puede hacerlo. Nadie en su sano juicio haría eso por unas migas y unos torreznos. Pero es que ahí está el tema. Después de un mes en esa isla, tu sano juicio ya no es tan sano. Tu escala de valores se ha reconfigurado por completo.
Empezaron con el pelo. Y hay que decir que Rubén tenía, un buen pelo. De esos que cuidas, que peinas, que forman parte de tu imagen pública. Verlo caer mechón tras mechón ya era impactante por sí solo. Cada pasada de maquinilla era como un pequeño duelo. Y él lo iba comentando, porque claro, es televisión y hay que verbalizar todo. Madre mía, están cayendo muchos cabellos. Sí, Rubén, muchos cabellos. Todos tus cabellos, de hecho. Pero el pelo era solo el aperitivo. El verdadero plato fuerte vino después. Porque cuando te cortas el pelo al cero, es un cambio radical, pero hay algo guerrero en ello, algo de vuelto a mis raíces más básicas. Mucha gente se ve incluso mejor rapada. Puede ser un look poderoso. Añádele la barba al cero y ya estamos hablando de una transformación total, pero aún dentro de lo que podríamos llamar cambios de imagen extremos pero aceptables. Pero las cejas. ¡Ay! Las cejas. Ahí es donde la cosa se pone seria. Ahí es donde cruzas una línea que no tiene vuelta atrás en semanas, puede que meses. Porque las cejas no crecen tan rápido como el pelo de la cabeza. Y cuando crecen, no siempre lo hacen de forma uniforme. Pueden salir ralas, pueden salir tiesas, pueden salir de cualquier manera menos como las tenías originalmente. Es una apuesta arriesgadísima. Y Rubén lo aceptó. Vio esas migas, vio esos torreznos, vio esas golosinas, y su cerebro hambriento tomó una decisión que su cerebro bien alimentado probablemente habría rechazado de plano. Dijo que sí. Y en ese momento, todos nos quedamos boquiabiertos. Porque una cosa es hablar de ello, y otra muy distinta es ver cómo alguien realmente se somete a eso voluntariamente. El proceso fue incómodo de ver. No voy a mentir. Porque eliminar las cejas no es como rapar el pelo. Es más delicado, más íntimo de alguna manera. Estás tocando la zona de los ojos, esa zona tan expresiva y sensible de la cara. Y con cada pasada, Rubén iba perdiendo más y más de su expresión natural. Literalmente. Podías ver cómo su rostro iba transformándose en algo diferente, algo extraño, algo que era él pero al mismo tiempo no lo era. Me duele el corazón, dijo en un momento dado. Y no creo que fuera una exageración. Porque estaba viendo su identidad visual desaparecer mechón a mechón, ceja a ceja, todo por un momento efímero de placer culinario. Es el tipo de sacrificio que suena romántico en teoría, muy de lo daría todo por la experiencia, pero que en la práctica es genuinamente doloroso a nivel emocional. Y cuando terminaron, cuando le enseñaron el espejo, el silencio fue sepulcral. Tanto en la isla como en el plató. Porque el resultado era impactante. Y uso esa palabra con mucho cuidado. No era feo, no era horrible, pero era definitivamente impactante. Rubén sin pelo, sin barba, y sobre todo sin cejas, parecía una persona completamente diferente. Su rostro había perdido toda la arquitectura facial que le daba carácter. Se veía más joven. Sí, eso es innegable. Pero también se veía raro. Diferente. Alienígena, casi. La presentadora, profesional como siempre, intentó suavizar el golpe. Estás guapísimo, pareces más joven, le dijo. Y técnicamente no mentía, pero todos sabíamos que estaba haciendo su trabajo de mantener el ánimo arriba. Porque guapo o no guapo, el cambio era brutal. Y lo más importante, era un cambio que no se podía deshacer con un chasquido de dedos. Pero aquí viene lo mejor de todo. O lo peor, dependiendo de cómo lo mires. Porque mientras Rubén estaba allí, procesando su nueva apariencia, intentando convencerse a sí mismo de que había valido la pena por esas migas y esos torreznos, había alguien más viéndolo todo desde el plató. Alguien cuya opinión le importaba más que la de cualquier otra persona. Alguien que no estaba nada, pero nada contenta con lo que acababa de presenciar. Su novia. Y déjame que te diga, su reacción fue oro puro televisivo. Porque no se anduvo con rodeos, no intentó ser diplomática, no disimuló. Fue directa al grano. El pelo me da igual, ya le crecerá. Vale, bien, ahí estamos todos de acuerdo. El pelo crece, no hay problema. Pero las cejas. Ah, ahí está. El verdadero problema. El elefante en la habitación, o más bien, la ausencia de cejas en el rostro. Luego le crecerán tiesas y no quiero una pareja con las cejas tiesas. ¿Puedes creer eso? Estamos hablando de un programa de supervivencia, de un concurso donde está en juego un premio importante,
donde su novio está dándolo todo, sacrificándolo todo, incluyendo su imagen personal, y lo que más le preocupa a ella es que las cejas le van a crecer tiesas. Es tan específico, tan visual, tan hilarantemente honesto que no puedes evitar reírte. Pero al mismo tiempo, entiendes su punto. Porque tiene razón. Las cejas cuando vuelven a crecer después de un afeitado completo pueden salir de cualquier manera. Y si salen tiesas, el look puede ser peculiar, por decirlo suavemente. La tensión en ese momento era palpable. Porque Rubén acababa de hacer este sacrificio enorme, este gesto que en su mente probablemente era parte de su estrategia de juego, parte de su compromiso con la experiencia de supervivientes, y la reacción de su pareja no era exactamente de apoyo incondicional. No estaba enfadada, pero tampoco estaba contenta. Estaba en ese limbo de, ¿pero qué has hecho?, que todas las parejas conocemos cuando alguien toma una decisión impulsiva que afecta su apariencia. Y aquí es donde la cosa se pone aún más interesante, porque esto no pasó en el vacío. Esto pasó en un momento muy específico del concurso. Un momento crucial. Porque resulta que, en esa misma gala, Rubén estaba nominado. Y no era una nominación cualquiera. Estaba contra Carlos Alba, y la cosa estaba reñidísima. Tanto que mucha gente pensaba que podía ser el fin del camino para Rubén. Que después de todo este tiempo, después de ser el favorito, después de este sacrificio capilar extremo, podía ser expulsado. Imagínate la situación. Te has quedado sin cejas, sin pelo, sin barba, tu novia está en el plató diciendo que no quiere una pareja con cejas tiesas, y encima estás a punto de descubrir si sigues en el concurso o si te vas a casa con este nuevo look radical sin haber llegado ni siquiera a la final. La presión debe haber sido insoportable. Porque si te expulsan, has hecho todo esto para nada. Bueno, no para nada. Te has comido unas migas y unos torreznos estupendos, pero comparado con llegar a la final y tener una oportunidad de ganar, ya me entiendes. El momento de la expulsión fue de esos que te tienen al borde del asiento. Porque ambos concursantes tenían sus méritos, ambos tenían sus seguidores, ambos habían dado mucho al programa. Pero solo uno podía seguir. Y cuando anunciaron el nombre, Carlos Alba, expulsado, Rubén se salvaba. Seguía en el concurso. Su sacrificio no había sido en vano, al menos en ese sentido. Pero aquí viene lo que nadie te ha contado todavía. Lo que ha pasado después de esa gala. Porque la decisión de Rubén de afeitarse las cejas ha tenido consecuencias que van mucho más allá de su aspecto físico. Las redes sociales han explotado, obviamente. Está la gente que lo aplaude, que dice que es un concursante de verdad, que ha demostrado que está dispuesto a llegar hasta el final sin importar lo que cueste. Que ha mostrado el verdadero espíritu de supervivientes. Y luego está el otro bando. Los que dicen que ha ido demasiado lejos. Que las cejas son una línea que no se debería cruzar. Que la producción se está pasando al ofrecer comida a cambio de este tipo de sacrificios. Que están explotando el hambre de los concursantes para crear momentos de televisión impactantes sin pensar en las consecuencias a largo plazo. Que Rubén no estaba en condiciones mentales óptimas para tomar una decisión así después de un mes pasando hambre. Y ambos bandos tienen sus argumentos. ¿Sabes? Porque por un lado, sí, es un reality show. La gente firma sabiendo a lo que se enfrenta. Saben que van a pasar hambre, que van a haber tentaciones, que van a tener que tomar decisiones difíciles. Forma parte del juego. Y Rubén es un adulto que tomó su decisión libremente. Nadie le obligó. Él vio la oferta, sopesó los pros y los contras, y decidió que valía la pena. Pero por otro lado, está la cuestión ética de hasta dónde debe llegar un programa. Porque el hambre nubla el juicio. Eso es un hecho científico. Cuando llevas semanas con un déficit calórico severo, tu cerebro no funciona igual. Tus prioridades cambian. Tu capacidad de tomar decisiones racionales a largo plazo se ve comprometida. Y un programa de televisión que sabe esto, que lo usa deliberadamente para conseguir momentos impactantes. ¿No tiene alguna responsabilidad ahí? Y luego está el tema de la imagen personal y la presión social. Porque Rubén no es un anónimo. Es una persona pública, con seguidores, con una carrera. Su imagen es parte de su marca personal. Y ahora va a tener que lidiar con este look durante semanas, puede que meses. Va a salir en fotos, en vídeos, en eventos. Y cada vez que alguien lo vea, lo primero que va a notar es la ausencia de cejas. Va a ser el tío sin cejas de supervivientes. Esa va a ser su etiqueta durante un tiempo. Su novia, desde luego, no está ayudando mucho con eso.
Porque su comentario sobre las cejas tiesas ha corrido como la pólvora por las redes. Se ha convertido en meme, en GIF, en comentario recurrente. Todo el mundo está hablando de las futuras cejas tiesas de Rubén. Algunos lo encuentran hilarante. Otros lo ven como falta de apoyo. Otros simplemente están fascinados por la honestidad brutal de decir eso en directo en televisión nacional. Pero aquí está lo que realmente me interesa de todo esto. Lo que va más allá del morbo del cambio físico. Y es que esta situación es un perfecto microcosmos de lo que son los reality shows en la actualidad. Son experimentos sociales extremos donde ponemos a gente bajo presión y vemos qué pasa. ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar? ¿Qué sacrificios harán? ¿Dónde está su límite? Y lo fascinante de Rubén es que él pensaba que no tenía límite. O al menos, que su límite estaba mucho más allá de donde realmente estaba. Porque después del afeitado, después de ver su reflejo, después de escuchar a su novia, había algo en sus ojos, una duda. Un ¿qué he hecho?, que trataba de disimular pero que estaba ahí. Porque una cosa es imaginar cómo te vas a ver sin cejas, y otra muy distinta es verte realmente así. Y ahora tiene que vivir con esa decisión. Durante la final, si es que llega. Durante las galas posteriores. Durante todo el tiempo que le quede en el programa y después. Porque las fotos están ahí. Los vídeos están ahí. Internet nunca olvida. Dentro de 10 años, alguien puede buscar su nombre y una de las primeras cosas que aparecerá será el concursante que se afeitó las cejas por Torreznos. Pero volvamos a la gala, porque hay más. Después de la salvación, Rubén tuvo su momento de comer esas migas, esos torreznos, esas golosinas por las que había sacrificado tanto. Y verlo comer era agridulce. Por un lado, la pura felicidad de alguien comiendo algo que no sea arroz y pescado. La explosión de sabores en su boca después de semanas de monotonía culinaria. Se le veía genuinamente disfrutando cada bocado. Pero por otro lado, ¿duraba ese placer? ¿5 minutos? ¿10? ¿Y 15 como mucho? Y después, cuando el último trozo de torrezno desaparecía, cuando se acababan las golosinas, quedaba la realidad. Quedaba el espejo. Quedaba la ausencia de cejas. Quedaba la reacción de su novia. Quedaba la conciencia de que has cambiado tu aspecto drásticamente por un placer tan efímero que casi ni te acuerdas del sabor al día siguiente. Es la metáfora perfecta de las decisiones impulsivas. ¿No crees? Todos hemos tomado decisiones que en el momento parecían buena idea, donde el beneficio inmediato nos cegaba ante las consecuencias a largo plazo. Pero normalmente esas decisiones no implican tu cara. Normalmente no quedan registradas en alta definición para que millones de personas las vean. Normalmente tu pareja no comenta sobre ellas en televisión nacional. Y lo más gracioso de todo es que Rubén es el favorito. Todos esperan que gane. Todos piensan que debería llevarse el premio. Así que muy posiblemente va a ganar Supervivientes al Stars 2025 sin cejas. Va a levantar ese trofeo, va a recibir ese cheque, y en todas las fotos oficiales del ganador va a estar ahí, con su look radical, recordando para siempre el precio que pagó por llegar hasta el final. Porque eso es lo que nadie te dice sobre estos programas. El verdadero precio no es solo el hambre, no es solo la incomodidad, no es solo estar alejado de tu familia y amigos. El verdadero precio son las decisiones que tomas bajo presión. Las cosas que aceptas hacer que tu yo normal nunca haría. Los límites que cruzas porque en ese momento, en ese contexto, parecen razonables pero que vistos desde fuera, desde la normalidad, son completamente locos. ¿Te imaginas explicarle esto a alguien que no vea el programa? Sí, me afeité las cejas por unos torreznos. Dicho así, suena ridículo. Suena como la decisión más absurda del mundo. Pero cuando llevas un mes en una isla, comiendo lo mínimo, gastando energías al máximo, durmiendo mal, lidiando con la presión del concurso, la presión de ser el favorito, la presión de las nominaciones, en ese contexto, de repente tiene sentido. En ese contexto, esos torreznos representan mucho más que comida. Representan un momento de normalidad, de confort, de conexión con el mundo que dejaste atrás. Y la producción lo sabe. Por supuesto que lo saben. Por eso eligen exactamente esa comida. No ofrecen cosas raras o exóticas. Ofrecen cosas nostálgicas, cosas que te recuerdan a casa, a tu infancia, a momentos felices. Migas, torreznos, golosinas. Comida de la abuela, comida de los domingos, comida de cuando eras niño y no tenías preocupaciones. Es un ataque psicológico perfecto.
Y Rubén cayó. Completamente. Sin red de seguridad. Se tiró a la piscina sin comprobar si había agua. Y ahora está nadando de las consecuencias, tratando de mantener la cabeza fuera del agua, tratando de convencerse a sí mismo de que todo vale la pena, que es parte de la experiencia, que cuando gane el concurso y las cejas le hayan crecido, esto solo será una anécdota divertida que contar en entrevistas. Pero, ¿lo será? ¿O será algo más? ¿Será ese momento en tu vida en el que te das cuenta de que hay cosas que no deberías negociar, no importa cuál sea la recompensa? ¿Será el momento en que aprendes dónde está realmente tu límite, y te das cuenta de que lo has cruzado? Porque mira, todos tenemos límites. Todos tenemos cosas que decimos, hasta aquí podemos negociar, pero más allá no. Para algunos, ese límite es el pelo. Se cortan el pelo sin problema, forma parte del juego. Para otros, es la barba. Pero muy poca gente tiene las cejas como algo negociable. Las cejas son sagradas. Son lo que te hace reconocible. Son lo que te da expresión. Sin cejas, tu cara es una página en blanco que puede escribir cualquier emoción y todas parecerán raras. Y Rubén acaba de descubrir que su límite, resulta, estaba justo después de las cejas. No antes. Después. Ya las ha perdido. Ya no puede echar marcha atrás. Ya está viviendo en ese territorio inexplorado más allá de su zona de confort. Y durante las próximas semanas, va a tener que enfrentarse a eso cada vez que se mire en un espejo, cada vez que sus compañeros lo miren con esa mezcla de admiración y preocupación, cada vez que piense lo que dirá su novia cuando finalmente salga del programa. Porque esa es otra. Hasta ahora solo hemos escuchado el comentario de la novia en directo, en caliente, justo después de verlo. Pero, ¿qué pasa cuando Rubén salga? ¿Qué pasa cuando estén cara a cara, cuando ella vea en persona el resultado final? ¿Qué pasa cuando intenten retomar su vida normal y cada foto, cada vídeo, cada aparición pública tenga ese recordatorio constante de así, cuando te afeitaste las cejas por torreznos? Las relaciones se prueban de muchas maneras, pero esta tiene que ser una de las más raras. ¿Me seguirás queriendo sin cejas? No es una pregunta que mucha gente tenga que hacer. Y la respuesta de ella, hasta ahora, ha sido un poco ambigua. No dice que no lo vaya a querer, pero desde luego no está emocionada con la idea de las cejas tiesas del futuro. Está en ese punto medio de te quiero pero ¿qué has hecho? Que es tan común en las relaciones pero raramente es sobre algo tan visible y público. Y las cejas tiesas son un problema real. Por cierto, no es solo una preocupación superficial de su novia. Cuando te afeitas las cejas completamente, el pelo que vuelve a crecer puede hacerlo en direcciones random. Puede salir más grueso. Puede salir con una textura diferente. Durante meses, Rubén va a tener que estar peinándose las cejas, probablemente usando productos para mantenerlas en su sitio, visitando profesionales para que le ayuden a gestionarlas. Es un compromiso de tiempo y esfuerzo que va a durar mucho más que el programa. Pero hey, al menos las migas estaban buenas, ¿no? Al menos los torreznos valieron la pena. Al menos las golosinas le dieron ese chute de azúcar que tanto necesitaba. Excepto que, ¿realmente valieron la pena? ¿Puede cualquier comida, por muy buena que sea, valer lo que él ha pagado por ella? Esa es la pregunta que todos nos estamos haciendo. Y la respuesta depende de tu perspectiva. Si eres de los que piensan que Supervivientes es solo un juego, que todo vale, que estas experiencias extremas son lo que lo hace emocionante, entonces sí, absolutamente valió la pena. Rubén ha creado un momento televisivo que se va a recordar durante años. Ha demostrado que está dispuesto a darlo todo. Ha elevado el listón de lo que significa comprometerse con el programa. Pero si eres de los que piensan que hay límites que no deberían cruzarse, que explotar el hambre de alguien para conseguir este tipo de sacrificios es éticamente cuestionable, entonces no valió la pena. Rubén ha sido víctima de un sistema que prioriza el entretenimiento sobre el bienestar de los concursantes. Ha cruzado una línea que no debería haberse cruzado. Y probablemente la verdad esté en algún punto intermedio. Como suele pasar con casi todo en la vida. No es blanco o negro. Es un gris muy interesante donde se mezclan la libertad personal, la responsabilidad de la producción, las expectativas del público, y las consecuencias imprevistas de decisiones tomadas bajo presión extrema. Lo que sí sabemos es que esto va a seguir dando que hablar. Durante el resto del programa, cada vez que Rubén aparezca en pantalla, la gente va a comentar sobre su aspecto. Las redes van a estar llenas de memes, de comparaciones del antes y el después, de teorías sobre cuándo le crecerán las cejas, de apuestas sobre cómo se va a ver cuando vuelvan.
Va a ser parte de su historia en el programa, imposible de separar del resto de su concurso. Y cuando llegue la final, si es que llega, y está ahí nominado para ganar, parte del argumento va a ser este tío se afeitó hasta las cejas, se lo merece. Va a ser parte de su narrativa de ganador. El sacrificio máximo. El que estuvo dispuesto a llegar más lejos que nadie más. El que puso el concurso por encima de su propia imagen. ¿Pero es eso justo? ¿Debería ganar alguien porque hizo el sacrificio más extremo físicamente, aunque no sea necesariamente el mejor superviviente? Porque ahí está el detalle. Afeitarte las cejas no te hace mejor pescando, o consiguiendo fuego, o construyendo refugios. No mejora tus habilidades de supervivencia. Solo demuestra que estabas lo suficientemente hambriento y desesperado como para aceptar un trato que muy poca gente aceptaría. Pero supongo que eso también es parte del juego. Supervivientes no es solo sobre habilidades de supervivencia física. Es sobre supervivencia psicológica. Sobre resistencia mental. Sobre hasta dónde puedes empujarte a ti mismo antes de romperte. Y desde esa perspectiva, Rubén ha demostrado tener una resistencia impresionante. O una falta de límites preocupante. De nuevo, depende de cómo lo mires. Lo que me parece más interesante de todo esto es la conversación que ha generado. Porque esto ya no es solo entretenimiento. Se ha convertido en un debate social sobre límites, sobre ética en la televisión, sobre el precio de la fama, sobre las decisiones que tomamos y las consecuencias que enfrentamos. Y ese es el tipo de contenido que trasciende el programa mismo. Dentro de años, cuando la gente hable de esta edición de Supervivientes All Stars, puede que no recuerden quién ganó exactamente, o qué pruebas hubo, o la mayoría de los dramas y conflictos. Pero van a recordar al tío que se afeitó las cejas por torreznos. Eso va a quedar. Va a ser parte de la mitología del programa. La historia que se cuenta una y otra vez como ejemplo de hasta dónde puede llegar alguien. Y Rubén ahora tiene que decidir cómo se siente con eso. Si está orgulloso de ser esa historia. Si le parece que vale la pena ser recordado por eso. Si cuando mire atrás en unos años, va a pensar fue la mejor decisión que tomé o en qué estaba pensando. Porque ambas reacciones son válidas y probablemente ambas van a coexistir en su cabeza durante mucho tiempo. Mientras tanto, su novia sigue en el plató, probablemente todavía procesando lo que ha visto, todavía preocupada por esas cejas tiesas del futuro, todavía decidiendo cómo se siente realmente sobre todo esto. Porque es fácil hacer un comentario en caliente en televisión, pero luego está la realidad de vivir con esa decisión cuando tu pareja vuelva a casa. ¿Van a estar bien? Probablemente sí. Las parejas superan cosas mucho más serias que un cambio de look extremo. Pero va a ser interesante, sin duda. Va a haber conversaciones. Va a haber momentos de ¿en serio lo hiciste? Y pero valió la pena porque sigo en el concurso y pero las cejas, Rubén, las cejas. Y eventualmente, si tienen sentido del humor, probablemente sea una anécdota que cuentan en cenas con amigos y todos se ríen. O puede que no. Puede que sea ese punto sensible que mejor no tocar. Ese tema del que no se habla porque todavía duele un poco. Ese recordatorio de un momento de debilidad, o de locura temporal, o de cómo el hambre puede hacerte hacer cosas que nunca imaginaste. Y hablando de hambre, ese es realmente el villano invisible de toda esta historia. No es la producción, aunque tengan su parte de responsabilidad. No es Rubén, aunque tomó la decisión final. Es el hambre. Ese estado fisiológico que cambia todo tu sistema operativo mental. Que hace que tu cerebro grite necesito calorías, por encima de cualquier otra consideración. Estudios científicos han demostrado que el hambre prolongada afecta tu capacidad de tomar decisiones racionales. Aumenta la impulsividad. Reduce tu capacidad de pensar en consecuencias a largo plazo. Es literalmente una alteración química de tu cerebro. Y en Supervivientes, eso no es un bug, es una feature. Es parte del diseño del programa. Poner a la gente en un estado donde su juicio está comprometido y luego ofrecerles tentaciones. Desde ese punto de vista, lo sorprendente no es que Rubén aceptara afeitarse las cejas. Lo sorprendente es que no más gente haya aceptado hacer cosas igual de extremas. O puede que sí las hayan hecho y no lo hemos visto. Puede que haya un montón de metraje en el suelo de edición de gente aceptando tratos locos que luego decidieron no emitir porque eran demasiado, incluso para televisión. Pero con Rubén decidieron emitirlo. Decidieron que el público necesitaba ver esto. Y tenían razón, en cierto sentido. Aquí estamos, hablando de ello, analizándolo, diseccionándolo desde todos los ángulos posibles.
Han conseguido exactamente lo que querían. Un momento viral, una conversación social, contenido que trasciende el programa mismo. Y Rubén es parte de ese contenido ahora. No es solo un concursante. Es un símbolo. De los extremos de los reality shows. Del precio de la fama. De las decisiones que tomamos bajo presión. De cómo el hambre puede convertirte en alguien que no reconoces. De la diferencia entre quién eres cuando estás bien alimentado y cómodo, y quién eres cuando estás al límite de tus recursos. Porque esa es otra cosa que nadie menciona. En condiciones normales, Rubén probablemente es una persona razonable y equilibrada que toma decisiones sensatas. Pero supervivientes no son condiciones normales. Son condiciones diseñadas específicamente para sacar a la gente de su equilibrio, para ponerlos en situaciones donde tienen que elegir entre malas opciones, donde no hay respuesta correcta, solo grados de incorrecta. ¿Qué es peor? ¿Pasar hambre durante días más o afeitarte las cejas? En el momento, con el estómago vacío y la cabeza nublada por la falta de calorías, la segunda opción parece claramente mejor. El hambre es inmediato, es visceral, es insoportable. Las cejas son futuras, son abstractas, son un problema del yo del mañana. Y el yo de la hora, el yo hambriento, no puede preocuparse por el yo del mañana. Solo puede preocuparse por sobrevivir el momento presente. Esa es la trampa. Esa es la jugada maestra de este tipo de ofertas. Aprovechan que tu cerebro hambriento está operando en modo de supervivencia a corto plazo. No puede hacer el cálculo completo de vale, como ahora pero luego tengo que vivir con esto durante meses. Solo puede calcular como igual a bueno, no como igual a malo. Es una ecuación binaria brutalmente simplificada. Y cuando Rubén esté de vuelta en el mundo real, con su nevera llena y su barriga satisfecha, va a poder hacer ese cálculo completo. Va a poder ver toda la imagen. Y puede que entonces piense diablos, fui manipulado por mi propia biología. O puede que piense lo haría de nuevo sin dudarlo. O, más probablemente, algo entre medias. Un reconocimiento de que sí, estaba hambriento y eso afectó su juicio, pero también una aceptación de que él tomó esa decisión y tiene que vivir con ella. Lo cual nos lleva de vuelta a Carlos Alba, el concursante que fue expulsado en lugar de Rubén. ¿Crees que él se habrá arrepentido de no hacer algo igual de extremo? ¿Estará ahí fuera pensando, si me hubiera afeitado las cejas, ¿todavía estaría en el programa? ¿O estará pensando, menos mal que no llegué a ese punto, ¿mantuve mi dignidad? Es fascinante cómo dos personas pueden mirar la misma situación y llegar a conclusiones completamente opuestas sobre quién tomó la decisión correcta. Para algunos, Rubén es un héroe que hizo lo que fuera necesario. Para otros, es una víctima que fue demasiado lejos. Para Carlos, que se fue a casa con su aspecto intacto pero sin oportunidad de ganar, ¿cuál es su perspectiva? Y eso sin mencionar a los otros concursantes que todavía están en la isla, viendo lo que Rubén hizo. ¿Están pensando, tengo que hacer algo igual de extremo para competir? ¿O están pensando, no voy a dejar que me presionen tanto? Porque esta es la otra consecuencia no intencionada. Rubén acaba de subir el listón para todos los demás. Ha establecido un nuevo estándar de hasta dónde estás dispuesto a llegar. La próxima vez que la producción ofrezca comida a cambio de algo, los concursantes van a estar pensando en Rubén sin cejas. Van a estar calculando si están dispuestos a hacer algo similar. Y la producción también lo sabe. Han visto que alguien está dispuesto a cruzar esa línea, así que ahora pueden empujar más, pedir más, ofrecer tentaciones mayores sabiendo que tienen un precedente. Es una espiral, ¿ves? Cada vez que alguien hace algo extremo, la nueva normalidad se desplaza un poco más hacia el extremo. Lo que antes parecía impensable se convierte en bueno, al menos no es tan malo como lo que hizo Rubén. Es la normalización de la extremidad. Y una vez que empiezas ese camino, es muy difícil volver atrás. Dentro de 5 años, puede que estemos viendo concursantes haciendo cosas que ahora nos parecerían absolutamente demenciales, y todos diremos bueno, al menos no se afeitaron las cejas como aquel tío en 2025. La línea sigue moviéndose, el listón sigue subiendo, los límites siguen expandiéndose. Hasta que algún día miramos atrás y nos preguntamos cómo llegamos hasta aquí. Pero también hay que decir algo a favor de Rubén. Al menos lo hizo por comida. Por algo tangible. Por algo que su cuerpo necesitaba genuinamente. No fue por dinero extra, o por una llamada telefónica, o por algún premio menor. Fue por supervivencia básica. Por calorías. Por mantener su cuerpo funcionando. Hay algo casi noble en eso,
de una manera retorcida. Es el tipo de sacrificio que los humanos han estado haciendo desde que somos humanos. Cambiar algo de nosotros mismos por la posibilidad de sobrevivir otro día más. En ese sentido, es muy primordial, muy básico, muy humano. Estamos programados para valorar la comida por encima de casi todo cuando tenemos hambre. Es un instinto de supervivencia tan antiguo como nuestra especie. Rubén simplemente siguió ese instinto hasta sus conclusiones más extremas. No es que sea tonto, o vanidoso, o que le dé igual su aspecto. Es que su cerebro hambriento priorizó la supervivencia inmediata sobre las consideraciones estéticas futuras. ¿Y quién puede culparlo realmente? Si nunca has experimentado hambre prolongada de verdad, no sabes cómo cambia tu percepción de todo. No sabes cómo cada pensamiento vuelve a la comida. Cómo sueñas con comida. Cómo ves comida cuando cierras los ojos. Cómo tu cuerpo te grita constantemente que necesita más calorías. Es una experiencia que te consume completamente. Y luego imagina que en medio de esa tortura, alguien te pone delante exactamente lo que tu cuerpo está desesperado por tener. No comida genérica, sino comida específica que además toca fibras emocionales. Comida que te recuerda a tiempos mejores, a momentos felices, a cuando no tenías que preocuparte por de dónde vendría tu próxima comida. ¿Qué precio no pagarías por eso? Para Rubén, ese precio resultó ser sus cejas. Y su tranquilidad mental. Y parte de su relación con su novia. Y su aspecto durante meses. Y convertirse en meme de internet. Y ser el tema de conversación de miles de personas. Todo eso por unas migas y unos torreznos que probablemente tardó 15 minutos en comer. ¿Un buen trato? Objetivamente, probablemente no. ¿Un trato que tiene sentido en el contexto de un mes de hambre extrema? Sí, totalmente. Ambas cosas pueden ser verdad al mismo tiempo. Puede ser una decisión terrible que también tiene perfecto sentido dadas las circunstancias. La vida está llena de ese tipo de contradicciones. Y ahora Rubén tiene que integrar esa experiencia en su historia personal. Tiene que decidir qué significa para él. Si es un momento del que está orgulloso, un momento que lamenta, o más probablemente, algo complicado que es ambas cosas dependiendo del día. Porque así funciona la vida real. Raramente es blanco o negro. Usualmente es 50 tonos de gris incómodo. Lo que sí sabemos es que esta no es una historia que se vaya a olvidar pronto. No para Rubén, no para su novia, no para los otros concursantes, no para la producción, y definitivamente no para el público. Cada uno de nosotros ha sacado algo diferente de esto. Ha sido un espejo donde hemos visto reflejadas nuestras propias actitudes sobre límites, sobre sacrificio, sobre que estamos dispuestos a cambiar por lo que queremos. Algunos han visto valentía. Otros han visto desesperación. Algunos han visto entretenimiento. Otros han visto explotación. Y todos tienen razón, porque es todo eso y más. Es complejo. Es humano. Es el tipo de momento que te hace pensar sobre quién eres y qué harías en la misma situación. ¿Te afeitarías las cejas por comida después de un mes de hambre? La mayoría de nosotros queremos pensar que no. Queremos creer que tenemos más control, más dignidad, más sentido común. Pero la verdad es que no lo sabemos. No hasta que estemos en esa situación. No hasta que sintamos ese hambre. No hasta que nos enfrentemos a esa elección. Y esa incertidumbre es incómoda. No nos gusta pensar que hay versiones de nosotros mismos que tomarían decisiones que nuestra versión actual encuentre incomprensibles. No queremos admitir que las circunstancias pueden cambiarnos tanto. Preferimos pensar que somos consistentes, que nuestros valores son sólidos, que haríamos las mismas elecciones sin importar la situación. Pero Rubén nos está mostrando que eso no es verdad. Que quien eres cuando estás cómodo y bien alimentado puede ser muy diferente de quien eres cuando estás al límite. Y eso es aterrador. Porque significa que no nos conocemos tan bien como pensamos. Que hay versiones potenciales de nosotros mismos que son extrañas, impredecibles, capaces de cosas que nunca imaginamos. Claro que también hay algo liberador en esa realización. Significa que no estamos atados rígidamente a una identidad única. Significa que somos flexibles, adaptables, capaces de sorprendernos a nosotros mismos. Significa que bajo la presión correcta, o incorrecta dependiendo de cómo lo mires, podemos convertirnos en alguien completamente diferente. Y si podemos cambiar en una dirección, también podemos cambiar en la otra. Pero volviendo a la realidad inmediata de Rubén, está ahí, en esa isla, sin cejas,
todavía con hambre porque esas migas y torreznos ya son un recuerdo lejano, enfrentándose a más días de competición. Y cada vez que se mira en cualquier superficie reflectante, ve el recordatorio de su decisión. Cada vez que sus compañeros lo miran, puede ver en sus ojos la mezcla de admiración, pena, y probablemente un poco de alivio de menos mal que no fui yo. Y tiene que seguir compitiendo. Tiene que seguir siendo fuerte, siendo estratégico, siendo el favorito que todos esperan que gane. Pero ahora con este peso adicional. Este recordatorio constante de hasta dónde llegó. Esta pregunta no respondida de ¿valió la pena?, flotando en su cabeza cada vez que piensa demasiado. Porque esa es la cuestión. No va a poder responder esa pregunta hasta que todo termine. Hasta que sepa si gana o pierde. Hasta que las cejas le crezcan, o no le crezcan bien. Hasta que vea cómo reacciona realmente su novia cuando estén cara a cara. Hasta que vea cómo el público en general lo recuerda. Hay demasiadas variables todavía en juego. Demasiados factores que podrían inclinar la balanza en una dirección u otra. Si gana, va a poder decir lo hice todo, incluyendo sacrificar mi aspecto, y valió la pena. Si pierde, especialmente si pierde pronto, va a ser mucho más difícil encontrar el lado positivo. Y si las cejas le crecen raras, o si hay problemas con su novia, o si el internet es especialmente cruel con los memes, cada una de esas cosas va a cambiar cómo se siente sobre su decisión. Es como estar en medio de una historia sin saber si es una comedia, una tragedia, o algo intermedio. El género se va a determinar retroactivamente, basado en cómo salgan las cosas. Pero mientras tanto, Rubén está viviendo en esa incertidumbre. En ese limbo de hice algo enorme y no sé todavía si fue genial o terrible. Y todos estamos mirando, esperando ver cómo se resuelve. Porque nos hemos invertido en esta historia. Nos importa cómo termina. No solo por morbo, aunque definitivamente hay algo de eso, sino porque en algún nivel, la historia de Rubén es una versión extrema de historias que todos vivimos. De decisiones difíciles. De sacrificios. De preguntarnos si hicimos lo correcto. De vivir con las consecuencias de nuestras elecciones. La diferencia es que la mayoría de nosotros no tenemos que vivir esas experiencias en televisión nacional. No tenemos a millones de personas opinando sobre nuestras decisiones. No tenemos nuestra cara sin cejas inmortalizada en internet para siempre. Hacemos nuestros errores, o nuestros actos de valentía, o lo que sea que sean, en relativa privacidad. Rubén no tiene ese lujo. Su momento está ahí fuera, para siempre, para que todos lo vean y juzguen. Y tiene que ser increíblemente difícil. Porque una cosa es tomar una decisión cuestionable y otra es tomarla delante de testigos. Los testigos lo cambian todo. Añaden una capa de escrutinio, de responsabilidad, de imposibilidad de reescribir la narrativa después. No puede decir no, espera, no fue así porque está todo grabado. No puede minimizar lo extremo que fue porque millones de personas lo vieron. No puede esconderlo o olvidarlo porque el internet no olvida. Tiene que enfrentarse a la realidad completa y total de lo que hizo, sin filtros, sin excusas, sin posibilidad de suavizar los bordes. Y aún así, aquí está. Todavía compitiendo. Todavía siendo el favorito. Todavía mostrándose todos los días delante de las cámaras con su nueva apariencia. Hay algo admirable en eso también. En no rendirse, en no esconderse, en no dejar que la vergüenza o la duda lo paralicen. Tomó una decisión, ahora está viviendo con ella, y va a ver qué pasa. Esa resiliencia, esa capacidad de seguir adelante incluso cuando has hecho algo que te hace cuestionarte a ti mismo, es quizás el verdadero test de supervivientes. No es sobre quién puede pescar mejor o construir mejor fuego. Es sobre quién puede soportar no solo las privaciones físicas, sino también las psicológicas. Quién puede vivir con sus decisiones. Quién puede mantener la cordura cuando todo lo demás se está desmoronando. Y Rubén, por ahora, lo está haciendo. Está ahí. Está funcionando. Está siendo el mismo, o la versión de sí mismo que puede ser sin cejas y con un mes de hambre encima. Eso cuenta para algo. Puede que no borre la rareza de la situación, pero cuenta. Mientras tanto, el resto de nosotros seguimos hablando. Seguimos analizando. Seguimos formando opiniones. Porque eso es lo que hacemos con el entretenimiento que nos toca fibras incómodas. No podemos simplemente verlo y olvidarlo. Tenemos que procesarlo, discutirlo, intentar entenderlo. Intentar entender qué dice sobre nosotros que encontremos esto entretenido.
¿Qué dice sobre nuestra sociedad que programas así sean tan populares? ¿Qué dice sobre la naturaleza humana que situaciones así saquen lo mejor y lo peor de las personas simultáneamente? No hay respuestas fáciles a ninguna de esas preguntas. Solo más preguntas. Más grises. Más complejidad. Que es probablemente como debe ser. La vida real es complicada. Las decisiones difíciles son difíciles precisamente porque no hay respuesta correcta obvia. Y Supervivientes, para todo su artificio y su producción calculada, toca algo genuinamente real sobre la experiencia humana. Nos pone cara a cara con versiones de nosotros mismos que preferiríamos no encontrar. Con la persona que seríamos si nos quitaran todo lo que nos hace sentir seguros. Con las decisiones que tomaríamos si estuviéramos lo suficientemente desesperados. Y en Rubén, vemos un espejo. No un espejo halagador, necesariamente, pero un espejo real. Y eso es lo que hace que no podamos dejar de mirar. No es solo morbo. Es reconocimiento. Es ver algo humano, algo vulnerable, algo verdadero en medio de todo el artificio del reality show. Es ese momento de eso podría ser yo, que nos hace sentir incómodos pero también conectados. También invertidos en la historia. Así que seguiremos viendo. Seguiremos esperando que las cejas de Rubén crezcan. Seguiremos haciendo apuestas sobre si ganará o no. Seguiremos comentando sobre cada giro de su historia. Porque nos importa, de una manera extraña y complicada, qué le pasa a este desconocido que tomó una decisión loca en la televisión. Y cuando todo termine, cuando haya un ganador y todos vuelvan a sus vidas normales, esta historia va a quedar. Va a ser parte del legado de Supervivientes All Stars 2025. Va a ser la anécdota que la gente cuenta cuando habla de esta temporada. Va a ser el momento que define esta edición en la memoria colectiva. ¿Te acuerdas de cuando ese tío se afeitó las cejas por Torreznos? Sí, eso fue una locura. Y esa simple conversación va a encapsular todo. La extremidad del momento, la rareza de la situación, la humanidad subyacente de alguien desesperado por comida. Todo resumido en una frase que suena absurda fuera de contexto, pero que tiene sentido perfecto dentro de él. Esa es la magia y la locura de los reality shows. Crean estos momentos condensados de humanidad extrema que resuenan mucho más allá de su contexto inmediato. Nos dan historias que contar, lecciones que aprender, preguntas que hacernos. Y todo envuelto en el entretenimiento de ver a gente real navegando situaciones imposibles. Rubén Torres se ha convertido en una de esas historias. Para bien o para mal, para siempre. Y ahora solo queda ver cómo termina. Si las cejas crecen. Si gana el programa. Si su novia realmente lo acepta con cejas tiesas. Si algún día mira atrás y piensa que valió la pena, o si es ese momento que prefiere no recordar. Sea lo que sea, ha sido un viaje. Para él, para nosotros, para todos los que hemos sido testigos de este momento extraño y muy humano en medio de la jungla de Honduras. Y aunque no sepamos todavía cómo termina la historia, sabemos que es una que no vamos a olvidar pronto. Porque al final del día, eso es lo que nos engancha. No la perfección. No las decisiones correctas. Sino los momentos de vulnerabilidad, de duda, de no sé si esto fue buena idea pero ya está hecho. Esos momentos en los que la gente es dolorosamente, incómodamente, perfectamente humana. Y Rubén nos ha dado exactamente eso. Un momento de humanidad desnuda, literalmente sin las cejas que normalmente esconden parte de quienes somos. Y por eso seguimos mirando. Por eso seguimos hablando. Por eso esta historia importa más de lo que debería una historia sobre un concursante de reality show y sus cejas. Porque bajo toda la superficie, bajo el entretenimiento y el morbo, hay algo real. Algo que nos toca. Algo que no podemos dejar ir. Así que aquí estamos, y aquí estaremos, hasta que sepamos cómo termina todo. Hasta que las cejas crezcan y la historia tenga su final. Hasta entonces, Rubén Torres, el hombre sin cejas de Supervivientes All Stars 2025, va a seguir siendo el tema del que todos hablamos. Y honestamente, ¿no es eso exactamente lo que él quería cuando entró al programa? Ser memorable. Ser el que la gente recuerda. Misión cumplida, supongo. Solo que de una manera que probablemente nunca imaginó.